Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección 27. Antes de dar inicio a nuestra lectura, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este tema con algunos hermanitos y sobre todo regálame un like para poder seguir estando en esta plataforma. Vamos a ofrecer nuestra lectura a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos vea con ojos de misericordia a todo el mundo y principalmente en estos momentos tan difíciles que toda la humanidad estamos pasando. Bueno, pues la lección, los campos del apostolado. En todas las estructuras del tejido humano y social está la viña del Señor. El capítulo tercero, varios campos del apostolado. Introducción 9. Los laicos ejercen un apostolado múltiple, tanto en la iglesia como en el mundo. Ambos órdenes se atreven en varios campos de actividad apostólica, de los que queremos recordar aquí. Los principales son las comunidades de la iglesia, la familia, la juventud, el ámbito social, el orden nacional e internacional. Como en nuestros tiempos participan las mujeres cada vez más activamente en toda la vida social, es de sumo interés su mayor participación también en los campos del apostolado de la iglesia. Las comunidades de la iglesia. 10. Los laicos tienen un papel activo en la vida y en la acción de la iglesia como partícipes que son de oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Su acción dentro de las comunidades de la iglesia es tan necesaria que sin ella el mismo apostolado de los pastores muchas veces no pueden conseguir plenamente su efecto. Pues los laicos de verdadero espíritu apostólico, a la manera de aquellos hombres y mujeres que ayudaban a Pablo en el Evangelio, en la confrontación de Hechos 18, 18, 26, Romanos 16, 3, suplen lo que falta a sus hermanos y reaniman el Espíritu Santo de los pastores. La participación activa en la vida litúrgica de su comunidad. Cumplen solícitamente su cometido en las obras apostólicas de la misma. Conducen hacia la iglesia a los que quizá andaban alejados. Cooperan resueltamente a la comunicación de la palabra de Dios, sobre todo con la instrucción catequética, con la ayuda de su pericia, hace más eficaz el cuidado de las almas e incluso la administración de los bienes de la iglesia. La parroquia presenta el modelo clarísimo del apostolado comunitario, reduciendo a la unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran e insertándolas en la Iglesia Universal. Acostumbrarse los laicos a trabajar en la parroquia íntimamente unidos a sus sacerdotes, a presentar a la comunidad de la iglesia los problemas propios y los del mundo, los asuntos que se refieren a la salvación de los hombres para examinarlos y solucionarlos por medio de una discusión racional y ayudar según sus fuerzas a toda empresa apostólica y misionera de su familia eclesiástica. Cultiven sin cesar el sentido de diócesis de la que la parroquia es como la célula, siempre prontos a aplicar también sus esfuerzos en las obras diocesanas a la invitación de su pastor, más aún para responder a las necesidades de las ciudades y de los sectores rurales. No limiten su cooperación dentro de los límites de la parroquia o de la diócesis. Procuren más bien extenderla a campos interparroquiales, interdiocesanos, nacionales e internacionales, sobre todo porque aumentando cada vez más la emigración de los pueblos y el incremento de las relaciones mutuas y la facilidad de las comunicaciones no permiten que esté cerrada en sí misma ninguna parte de la sociedad. Por lo tanto, vivan preocupados por las necesidades del pueblo de Dios, disperso en toda la tierra. Hagan sobre todo labor misionera
prestando auxilios materiales e incluso personales, puesto que es obligación honrosa de los cristianos devolver a Dios parte de los bienes que de Él reciben. La familia. 11. Habiendo establecido el Creador del mundo la sociedad conyugal como principio y fundamento de la sociedad humana, convirtiéndola de su gracia en sacramento grande, y Cristo y en la Iglesia en confrontación de Efesios 5:32. El apostolado de los cónyuges y de las familias tienen una importancia trascendental tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. Los cónyuges cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y demás familias, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Ellos son para sus hijos, los primeros predicadores de la fe y los primeros educadores. Los forman con su palabra y con su ejemplo para la vida cristiana y apostólica. Los ayudan con mucha prudencia en la elección de su vocación y cultivan con todo esmero y vocación sagrada que quizá han descubierto en ellos. Siempre fue deber de los cónyuges y constituye hoy parte principalísima de su apostolado manifestar y demostrar con su vida indisolubilidad y santidad de vínculo matrimonial. Afirmar abiertamente el derecho y la obligación de educar cristianamente y prole, prole propio a sus padres y tutores. Defender la dignidad y legítima autonomía de la familia. No separen la unión con Cristo de las actividades de su vida, sino que han de crecer en ella cumpliendo su deber según la voluntad de Dios. Es preciso que los seglares avancen en la santidad, decididos y animosos por este camino, esforzándose en superar las dificultades con prudencia y paciencia. Nada en su vida debe ser ajeno a la orientación espiritual, ni a las preocupaciones familiares, ni otros negocios temporales, según las palabras del apóstol. Todo cuanto hacéis de palabra y de la obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. En Colonicenses 3:17. Pero una vida así exige un ejercicio continuo de fe, esperanza y caridad. Solamente con la luz de la fe y la meditación de su palabra divina puede uno conocer siempre y en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos. En Hechos 17:28. Buscar su voluntad en todos los acontecimientos, contemplar a Cristo en todos los hombres, sean deudos o extraños, y juzgar rectamente sobre el sentido y el valor de las cosas materiales en sí misma y en consideración al fin del hombre. Los que poseen esta fe viven en la esperanza de la revelación de los hijos de Dios, acordándose de la cruz y de la resurrección escondidos con Cristo en Dios durante la peregrinación de esta vida y libres de la servidumbre de las riquezas, mientras se dirigen en los bienes imperecederos, se entregan gustosamente y por entero a la expansión del reino de Dios y le informan y perfeccionan el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano. En medio de las adversidades de esta vida, hallan la fortaleza de la esperanza, pensando que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que se ha de manifestarse en nosotros, en Romanos 8:18. Impulsados por la caridad que procede de Dios, hacen el bien a todos, pero especialmente a los hermanos de la fe, en confrontación de Gálatas 6:10, despojándose de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias, 1 de Pedro 2:1, atrayendo de esta forma los hombres a Cristo. Mas la caridad de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo,
se nos ha sido dado en Romanos 5:5, hace a los seglares capaces de expresar realmente en su vida el espíritu de las bienaventuranzas. Siguiendo a Cristo pobre, ni se abaten por la escasez, ni se ensorberdece por la abundancia de los bienes temporales. Imitando a Cristo humilde, no ambiciona la gloria vana en confrontación de Gálatas 5:26, sino que procuran agradar a Dios antes de que los hombres preparen siempre de dejarlos todo por Cristo en confrontación de Lucas 14:26. A padecer persecución por la justicia en confrontación de Mateo 5:10, recordando las palabras del Señor: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, en Mateo 16:24. Cultivando entre sí la amistad cristiana, se ayudan mutuamente en cualquier necesidad. Matrimonio y de la familia, de soltería o de viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. No descuiden, pues, el cultivo asiduo de las cualidades y dotes convenientes para ello, que se les ha dado, y el uso de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. Además, los laicos que, siguiendo su vocación, se han inscrito en alguna de las asociaciones o institutos aprobados de la Iglesia han, esforza- han de esforzarse al mismo tiempo en asimilar fielmente la característica peculiar de la vida espiritual que les es propia. Aprecien también cómo es debido la pericia profesional, el sentimiento familiar y cívico, y esas virtudes que exigen las costumbres sociales como la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza del alma, sin las que no puede darse verdadera vida cristiana. El modelo perfecto de esa vida espiritual y apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras llevaba en ese mundo una vida igual que la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida en su Hijo. Cooperó de un modo singularísimo a la obra del Salvador. Mas ahora, asunta del cielo, cuida con amor maternal de los hermanos de su hijo, que peregrinan todavía y se debaten entre los peligros y la angustia, hasta que sean conducidos a la patria feliz. Honradla todos devotamente, devotísimamente, y encomienden su vida y apostolado a su solicitud de madre. En el capítulo 2, fines que hay que lograr, en la introducción 5, la obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar a los hombres, comprende también la restauración incluso de todo el orden temporal. Por lo tanto, la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar el perfeccionamiento, todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Por lo consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la iglesia. Lo mismo en el orden espiritual que en el temporal. Órdenes que, por más que sean distintos, se comprometen de tal forma en el único designio de Dios, que el mismo Dios tiende a reasumir en Cristo todo el mundo en una nueva creación incoactivamente, a modo de comienzo, en el tema plenamente del último día. En la tierra plenamente en el último día. El laico, que es un tiempo fiel y ciudadano, debe de comportarse siempre en ambos órdenes, con una conciencia cristiana. El apostolado
de la evangelización y santificación del hombre, en el punto 6, la misión de la Iglesia tiende a la santificación de los hombres, que hay que conseguir con la fe en Cristo y con su gracia. El apostolado, pues, de la Iglesia y de todos sus miembros se ordena ante todo el mensaje de Cristo que hay que revelar al mundo con las palabras y con las obras y a comunicar su gracia. Esto se realiza principalmente por el ministerio de la palabra y de los sacramentos, recomendado especialmente al clero que los laicos tienen que desempeñar también un papel importante para ser cooperadores de la verdad y coactivamente aquí en la tierra, plenamente en el cielo, en 3 de Juan 8. En este orden, sobre todo, se completan mutuamente el apostolado de los laicos y el ministerio pastoral. A los laicos se les presenta innumerables ocasiones para el ejercicio del apostolado en la evangelización y de la santificación. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con el espíritu sobrenatural tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios, pues dice el Señor, así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo 5:16. Pero este apostolado no consiste solo en el testimonio de la vida. El verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra, ya que los creyentes, para llevarlos a la fe, y a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más fervorosa. La caridad de Cristo nos surge en 2 de Colosenses 5:14 y en el corazón de todos debe de resonar aquellas palabras del apóstol. Ay de mí si no evangelizare. 1 de Colosenses 9:16. Más, como en nuestros tiempos surgen nuevos problemas y se multiplican los errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral y la misma sociedad humana, este sagrado concilio exhorta cordialmente a los laicos y a cada uno seguir las dotes de su ingenio y seguir su saber, a que suplan diligentemente su cometido conforme a su mente de la Iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales. Instauración cristiana del orden temporal. 7. Este es el plan de Dios sobre el mundo, que los hombres restauren concordamente el orden de las cosas temporales y lo perfeccionen sin cesar. Todo lo que constituye el orden temporal, a saber, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras cosas semejantes, y su evolución y progreso, no solamente son sus subsidios para el último fin del hombre, sino que tienen un favor propio que Dios les ha dado considerando en sí mismo y como partes del orden temporal. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. En Génesis 1:31. Esta bondad natural de las cosas recibe una cierta dignidad especial de su relación con la persona humana, para cuyo servicio fueron criadas. Plugo, ne, pareció bien, por fin, a Dios el aunar todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales, en Cristo Jesús, para que tenga Él la primacia sobre todas las cosas, en Colosenses 1:18. No obstante, este destino no solo no priva de un orden temporal de su autonomía,
de sus propios fines, leyes, ayudas e importancia para el bien de los hombres, sino que más bien lo perfecciona en su valor e importancia propia y al mismo tiempo lo equipara a la íntegra vocación del hombre sobre la tierra. En el en el discurso de la historia, el uso de los bienes temporales se ha desfigurado con grave defecto porque los hombres afectados por el pecado original cayeron frecuentemente en muchos errores acerca del verdadero Dios, de la naturaleza, del hombre y de los principios de la ley moral, de donde se siguió la corrupción de las costumbres e instituciones humanas y la no rara conculcación, atropello, ultraje de la persona del hombre. Incluso en nuestros días, no pocos, confiados más de lo debido en el progreso de las ciencias naturales y de la ciencia, cae como una idolatría de los bienes materiales, haciéndose más bien siervos de señores de ellos. Es obligación de toda la Iglesia el trabajar para que los hombres vuelvan capaces a restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y del orden los hacía Dios por Jesucristo. A los pastores atañe el manifestar claramente los principios sobre el fin de la creación y el uso del mundo, a pesar los auxilios morales y espirituales para instaurar en Cristo el orden de las cosas temporales. Es preciso, con todo, que los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal y que, conducidos por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta el dicho orden, que cooperen unos ciudadanos con otros con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia, y que busquen en todas las partes y en toda la justicia del reino de Dios. Hay que establecer el orden temporal de forma que, observando íntegramente sus propias leyes, esté conforme con los últimos principios de la vida cristiana, adaptándose a las variadas circunstancias de lugares, tiempos y pueblos. Entre las obras de este apostolado sobresale la acción social de los cristianos que desean el Santo Concilio se extienda hoy a todo el ámbito temporal, incluso a la cultura. Deja de suscitar los laicos de fortaleza heroica en medio de las persecuciones. Aún en nuestros días, que los abraza con afecto paterno y con gratitud. El apostolado individual tiene un campo propio de las regiones en las que los católicos son pocos y están dispersos. Allí los laicos que solamente ejercen el apostolado individual por las causas dichas o por motivos especiales surgidos por la propia labor profesional, se reúnen y a dialogar oportunamente en pequeños grupos, sin forma alguna estrictamente dicha de institución o de organización, de forma que aparezca siempre adelante de otros el signo de la comunidad de la Iglesia como verdadero testimonio de amor. De este modo, ayudándose unos a otros espiritualmente por la amistad y por la comunicación de experiencias, se preparan para superar las desventajas de una vida y de un trabajo demasiado aislado y para producir mayores frutos en el apostolado. La importancia de las formas asociadas. 18. Como los cristianos son llamados a ejercitar el apostolado individual en diversas circunstancias de la vida,
No olviden, sin embargo, que el hombre es social por naturaleza y agrada a Dios el que los creyentes en Cristo se reúnan en pueblo de Dios, en confrontación de 1 de Pedro 2:5-10 y en un cuerpo de confrontación de Colonicenses 12:12. Por lo consiguiente, el apostolado asociado de los fieles responde muy bien a las exigencias humanas y cristianas, siendo al mismo tiempo expresión de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo, que dijo, pues donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Por lo tanto, los fieles han de ejercer su apostolado tendiendo a su mismo fin. Sean apóstoles, sean apóstoles, lo mismo en sus comunidades familiares que en las parroquias y en la diócesis, que manifiesten el carácter comunitario del apostolado y en los grupos espontáneos en el que ellos se congreguen. El apostolado asociado es también muy importante porque muchas veces exige que se lleve a cabo una acción común o unas comunidades de la iglesia o en diversos ambientes. Las asociaciones elegidas para todos los actos comunes del apostolado apoyan a sus miembros y los forman para el apostolado y organizan y regulan convenientemente su obra apostólica, de forma que son de esperar frutos muchos más abundantes que si cada uno trabaja separadamente. Pero en las circunstancias presentes es en lo absoluto necesario que el ámbito de la cooperación de los seglares se robustezca la forma asociada y organizada del apostolado, puesto que solamente la estrecha unión de la fuerza puede conseguir todos los fines del apostolado moderno y proteger eficazmente sus bienes. En lo que interesa sobre la manera que tal apostolado llegue hasta las inteligencias comunes y las condiciones sociales de aquellos a quienes se dirigen, la obra, suerte, resultaron muchas veces ineficaces ante la presión de la opinión pública y de las instituciones. Variedad de formas del apostolado asociado. 19. Las asociaciones del apostolado son muy variadas. Unas se proponen en fin general el apostolado de la iglesia. Otras buscan un modo especial los fines de evangelización y de santificación. Otras persiguen la inspiración cristiana del orden social. Otras dan testimonio de Cristo, especialmente por las obras de misericordia y de caridad. Entre estas asociaciones hay que considerar primeramente las que favorecen y alientan una unidad más íntima entre la vida práctica de los miembros y su fe. Las asociaciones no se establecen para sí mismas, sino se deben servir a la misión de la Iglesia. Tienen que realizar en el mundo. Su fuerza apostólica depende de la conformidad con los bienes de la Iglesia y del testimonio cristiano y el espíritu evangélico de cada uno de sus miembros y de toda la asociación. El cometido universal de la misión de la Iglesia, considerando de un tiempo el progreso de los institutos y el avance arrollador de la sociedad actual, exige que las obras apostólicas de los católicos perfeccionen más y más las formas asociadas en el campo internacional. Las organizaciones internacionales conseguirán mejor su fin si los grupos que en ellas se juntan y sus miembros se unen a ellas más estrechamente. Guardada la sumisión debida a la autoridad eclesiástica, pueden los laicos fundar y regir asociaciones, a una vez fundadas, darles un nombre. Hay, sin embargo, que evitar la dispersión de fuerzas que surge
al proveerse sin causa suficiente nuevas asociaciones y trabajo y se manifiesten y se mantienen más de lo que convienen asociaciones y medios anticuados. No siempre será oportuno el aplicar sin discriminación o otras naciones la forma que se establecen en algunas de ellas. Hermanitos y hermanitas, pues hemos terminado esta lectura y espero que se encuentren en casita. Esta lectura hemos ofrecido a Dios nuestro Señor para que nos vea con ojos de misericordia en estos momentos tan difíciles. Hermanitos, no se les olvide inscribirse a este su canal y también comparte este tema con algunos hermanitos, regálame un like y espero tus comentarios, escribe tus comentarios, son bien importantes. Bueno, que tengas excelente día. Hasta pronto.